Y aquí está el campeón Vázquez de espaldas a la pantalla de Azteca América. La Cierva. De repente se le ve más cuidadoso en este arranque de episodio. Prácticamente ha dejado correr más de medio minuto y no ha lanzado ni un solo golpe. Tendrá que ir muy atento en este instante. Recordando que nuestro especialista Joaquín Ibarra no se encuentra hoy con nosotros. Muy difícil determinar quién pudiera llevar ventaja. Va demasiado cerrado, entonces estar muy contemplativo cuando ya estamos en estos episodios puede causar problema. En este caso a la Cierva, que insisto, salió como tratando de aguantar. Quizá lo físico le empieza a pasar factura. Recordemos que él es el hombre veterano de la batalla, más joven, mucho más joven. El campeón del mundo, Bryan Vázquez de Costa Rica. Repetimos, primer campeón del mundo de ese bello país, al cual le mandamos muchísimos saludos. Ahí se mete jalando justamente por el cuello al mexicano. Se vuelven a colocar en el centro del ring. Ahí otra vez les dice venga, arriba, arriba, sudando auténticamente la gota gorda la referee argentina con el calor que se debe sentir justamente en Tijuana. Y ahí otra vez viene Vázquez, quiere gol. ¡Qué buen golpe! Dibujado, pleno, perfecto de mano derecha. Le sacudió la mandíbula y le dejó la cabeza como badajo de campana, y ya nuestros amigos a través del Twitter Cano nos están señalando los colores de los cinturones. Ahorita les retomamos el tema. Bueno, ahora comentamos ese punto interesante también dentro del boxeo. Aquí viene rápidamente, se lanzaba de frente el propio Vázquez, sin embargo viene el amarre rápidamente. Jorge La Cierva, más allá de que en el calzoncillo ya nos han dicho, dice La Cierva, pues no es La Cierva, es el apellido. Pero bueno, ahí vuelve otra vez. Es que la L es muda. Exactamente, la L es muda, allá por allá. Bueno, está bien. Ahí viene otra vez en el último minuto de este séptimo episodio. Intenta uno y otro lado, ahí se castigan en el cuerpo a cuerpo para tratar de minar en lo posible. En una pelea de este estilo, lo físico va a determinar todo. ¡Uy! Aquí se queja de un rodillazo justamente Bryan Vázquez. Estaba prácticamente ahí cara a cara. Y se queja de que le metió el pie, de que le metió un golpe. Vamos a ver. Ah, sí, no. Vean eso, no puede ser. Le lanza el golpe completamente a la rodilla. ¿Y la referee? Y la referee, el que está regañando es el campeón. Aquí sin nacionalismo ni mucho menos. Muy mal La Cierva, o sea, ese golpe totalmente ilegal, tendría que haber sido castigado. Ahora sí le quiere meter una combinación arriba, pero bien Vázquez la elude, responde con la misma tesitura, se escapa uno y otro, ahí están, se lanzan, golpes fuertes, sin embargo, quién sabe cómo, ninguno llega al blanco ideal. Va a terminar otro episodio más, le dice, le reitera, le conmina a La Cierva que alce la cabeza. Ahí se van a encontrar otra vez en el centro, donde casi toda la pelea se ha desarrollado. Suena la campana, continuamos a través de Azteca América. Rafael Ayala, bueno, hemos visto todo lo prohibido. Pero ya es como bien comentas, ya es una pelea de calle, un pleito callejero de cantina. La acción que acaba de cometer La Cierva es digna, de verdad, de lo más bajo de un pleito callejero. Sí, totalmente. Nada más faltó que le escupieran la cara. Es increíble que la referee a 20 centímetros no se haya percatado del golpe. Sí, que además también los jueces está abajo, que para algo también están, hacer el señalamiento, o sea, ese golpe literalmente a la rodilla, castigar a lesionar de mala manera. Porque ese no fue un accidente, ese fue con la intención precisamente de voltearle la rodilla. Totalmente. Es increíble lo que estamos viendo esta noche. A la señorita le está quedando muy grande el paquete. Decía en el principio de la pelea que el box no conoce de sexo, simplemente conoce de calidad. Pues la señorita esta noche no tiene nada que ver con su sexo, tiene que ver con su calidad. Y me parece que no la tiene. Sí. Le ha quedado demasiado grande el paquete. Sobre todo porque estos dos salieron a boxear, pero también a buscar cualquier camino, cualquier atajo que les lleve a la victoria. Nada más. Sí. Gancho, mientras le tiene el gancho le da un cabezazo. La referee se va a cansar toda la noche de estarlos llamando a la cordura. Esto no va a suceder. Los puntos, quitarle los puntos es algo que no está en su cabecita esta noche. Sí, simplemente no. Es increíble lo que estamos presenciando. Si se hubieran dedicado a pelear, créanme que hubiera sido un extraordinario pleito, digno de un campeonato del mundo. Por lo pronto, Bryan Vázquez toma mal parado a Jorge La Cierva, de la Ciudad de México. Intenta responder con un upper. Un golpe bastante extraño ahí, tratando de echar los dos puños hacia el frente. De nueva cuenta, castigando abajo. Bryan Vázquez
intentando ir a las zonas blandas de la humanidad de Jorge La Cierva. Sin embargo, lo único que encuentra es la defensa. El golpeo por parte de La Cierva, sacándose de encima al rival. Otra vez a pechazos ambos peleadores. Historia prácticamente de toda la noche. Un volado que entre mientras siguen agarrados. La Cierva aprovecha para castigar prácticamente los riñones de su adversario. Un voladito de izquierda. Finalmente un jab de derecha que entra, pero ahí están de nueva cuenta los cabezazos. Sí, también parte de la estrategia que tiene Bryan Vázquez cuando se siente herido es justamente eso, provocar los amarres, y ahí ya empieza cualquier tipo de circunstancia que el propio La Cierva, el mexicano. Vázquez hace eso y La Cierva, el mexicano, cae en esa trampa cada vez que se amarran. Muchas veces lo ha explicado muy bien Joaquín Ibarra. La pelea la vas ganando constantemente a base de tirar buenas combinaciones, de contactar los golpes, de encontrar al contrario. Y aunque lleves cierta cantidad de buenos impactos, no puede decir también que vas ganando la pelea. Aunque en este caso, me parece, en mi óptica particular, La Cierva, eso sí, el mexicano, sé que ha conectado boxísticamente 2, 3, 4, 5 buenos golpes. Pero ya en el acumulado total, Vázquez también ha hecho lo suyo sin que se vean tan elusivos. Yo la verdad no me atrevería a decir quién va a ganar. No, está bravísimo esto. Si fuera rudos contra técnicos, los dos irían perdiendo porque los dos son rudos. Sí. Pero en el caso del boxeo estrictamente, sí se me haría muy complicado atreverme a dar un ganador. Últimos 10 segundos de este episodio y atención. Vamos a ver si nos enseñan algo. Buen golpe de derecha por parte de La Cierva. Sin embargo, camina hacia atrás y allá está de nueva cuenta un gancho. Un auténtico pleito callejero. Hacemos una pausa y estamos de regreso. En estos momentos, A pesar de todo, la cara la mantiene relativamente limpia, y eso que se ha llevado, insisto, por lo menos 4 o 5 muy buenos impactos, pero da la impresión de que el punch de La Cierva, por lo menos esta noche, no lo trae de todo. Y aquí cuidado que Vázquez quiere empezar golpeando en el noveno ya. Queda noveno, décimo, el undécimo y el duodécimo, así es que 4 episodios por delante, contando justamente este. Ahí está otra vez. Pero cada vez que llegan al clinch, ahí ya se ha perdido todo, porque empieza toda esta serie de malas maneras de parte de uno y otro. Bien decía Rafael Ayala, no podemos culpar nada más de un lado. Los dos vienen en la misma. Se pusieron en super libre y adelante. Y una vez más, la escena que hemos visto toda la noche. Nuestra referee argentina tratando de mantenerlos en la línea de lo legal, pero no ha podido. Y una vez más vuelven a lo mismo. Pero Vázquez, el campeón del mundo, que no se confíe, puede jugar con fuego, sí. La regla dice, no escrita, que al campeón le tienes que ganar, ¿no? Que se tiene que ver que el campeón pierde. Y en este momento va muy parejo. No se puede decir notoriamente que La Cierva vaya ganando, ni mucho menos. Pero, uy, aquí sí fue golpe, mano de La Cierva. Cuando decíamos que justamente Bryan Vázquez tenía que enseñar mucho más, manda La Cierva a la lona, se levanta lentamente con mucha pesadez, lo sorprenden, dice que está bien, le dice la jueza venga. Sin embargo, la gente se sorprende cuando parecía que no tenía mucho y vuelve a caer. Da la impresión de que ha sido un golpe en la zona hepática, las reacciones de ese estilo, o también en la cabeza. Me dice Rafa Ayala, no se va a levantar La Cierva. Al final hace un esfuerzo, la referee le dice no. Y en el momento menos esperado, La Cierva no se puede reponer. Y el campeón del mundo, incluso él le va pues como a consolar, o no entiendo exactamente la reacción ni de uno ni de otro lado. Al final Bryan Vázquez, el campeón de Costa Rica, se alza con la victoria. Insospechada la manera de terminar el combate. Ahí le mete 2 buenos golpes, pero después, ¿qué pasó? Definitivamente fue el mejor asalto de Bryan Vázquez. Atención, parece un golpe de efecto retardado ahí. Sí, le den la 100. Y también abajo primero y luego en la 100. Nunca se recupera y es precisamente de lo que adolece. La combinación fue brutal, el golpeo fue bestial y me parece que sí le acomodaron las neuronas y es precisamente lo que evita que este pleito continúe y que finalmente Bryan Vázquez retenga su título interino. Damas y caballeros, tenemos el tiempo, 1 minuto 45 segundos en round número 9. The time of 1 minute 45 seconds in round number 9. El ganador por knockout, el invicto and still champion, Bryan Titito Vázquez. Pues
ahí está el hombre de Costa Rica, el Chiquito Vázquez, Brian Vázquez. Llega a 29 peleas, invicto, campeón del mundo interino de la AMB. Una combinación letal, primero golpe abajo y luego un golpe arriba, precisamente en la zona lateral de la cabeza, a la cual ya no pudo tener contestación la Cierva. Se levantó pesadamente, pero tan solo para dejarse caer instantes después. Así es que termina en este momento el combate. Ahí está el campeón dejándose querer. Nosotros vamos a hacer la pausa a través de Box Azteca. Apenas estamos comenzando. Más adelante, Omar Chávez ante Jorge Páez. Claro, aquí en Azteca América. Y en este segundo pleito tiene que ser todavía mucho mejor. Y aquí por delante, lanzando la carrocería pesada, justamente el Marovero. Nada más, qué pose. Abriéndole el camino al hijo, literalmente. Ahí viene, sube el cuadrilátero. Aquí está justamente Jorge Páez. La gente lo recibe de buena manera. En Tijuana pueden estar incluso un poco divididos, ¿no? Es que, Cano, cuando uno piensa que salen los Chávez y que todo el mundo se rinde a sus pies, cuidado, porque en el norte de la República, sobre todo en esta parte, Mexicali, Tijuana, en donde aparece Jorge Páez Jr., incluso cuando los dos estaban a la par, los dos padres, obviamente me refiero, era un duelo de popularidad bastante parejo, Exactamente, exactamente. De hecho, evidentemente por su estilo, por ese estilo extrovertido, más no poder del Marovero, a la gente, bueno, le encantaba. Mientras que Julio César era un tipo más serio, ¿no? Que de repente le costó trabajo conectar con las masas, hasta que evidentemente a base de grandes peleas contra pues, todos los que ustedes quieran, contra el tío de Mayweather, evidentemente el Chapo Rosario. El Chapo, obviamente, bueno, el Macho Camacho. Ese día quizá terminó de ganarse a toda la afición, ¿no? Por lo que significó la pelea ante un rival que deportivamente, boxísticamente hablando, tanto odio se tenía sobre él de parte de los mexicanos hacia el propio Macho, ¿no? Pero le costó trabajo a Chávez, mientras que el amor por el Marovero ese era natural. Desde el primer momento en que pisó un cuadrilátero se ganó las palmas y el corazón de todos los mexicanos. Además hay que recordar que es prácticamente primer actor. Él participó en una cinta al lado de Gloria Trevi, imagínate, nominado al Oscar. Muy bien, pues ahí está Jorge Páez ya sobre el cuadrilátero, mientras que se tarda en salir Omar Chávez, como dándole cierta táctica de ahora me esperas tú porque llevo el mando, a pesar de que aquí, como lo vemos, 17 de diciembre del 2011, poco más de medio año. Vean nada más la velocidad que exhibió aquella noche Páez. Sorprendió rotundamente a Chávez, por eso lo abrumó a base de todas estas combinaciones. Que ese era el problema para Omar Chávez. Él quería acabar todo de un solo golpe, pero en cuanto soltaba un derechazo, inmediatamente recibía 60. Exactamente, 17 de diciembre de 2011, entonces, la victoria, la más dulce, la que más ha disfrutado Jorge Páez. Ahí sigue sobre el cuadrilátero para no enfriarse haciendo movimientos, mientras que todavía no se alcanza a percibir el séquito que estará acompañando justamente. Aquí lo tenemos, a Omar Chávez, portando incluso la bandera nacional ahí en la bata, saludado por últimos. Y en este caso más discreto viene Julio César Chávez padre, le dice, a ver, espérame, si el otro puso por delante la papá, ahí voy yo también. No viene Julio Jr., al menos no lo alcanzamos a percibir. Viene Cristian, su hermano, el otro hermano que no se dedica al boxeo, pero no vemos a Julio Jr. Sí, yo no sé si tenga que ver con... ya falta poco, no falta, o sea, es en septiembre el combate con la Maravilla. Yo no sé si para no distraerse le dijeron, tú sigue entrenando. Y anduvo de gira, viene de una gira bastante pesada. Eso también, esta semana han estado en varios sitios, en Los Ángeles, en Nueva York, Ciudad de México, ¿no? Junto con el argentino. Ahí viene Omar Chávez y se alcanzan a percibir un sector que no lo recibe muy bien, El mismo Julio César Chávez padre ha batallado bastante porque él formó parte de la gira. Apenas a media semana estuvo en la Ciudad de México, hoy cae precisamente en Tijuana, entonces cansado. Ahí está Julio César Chávez y me llama la atención que ahora no salen con la cinta clásica. Sí, exactamente, apenas la semana anterior Julio César Chávez padre cumpliendo 50 años de edad, lo comentamos aquí. De hecho, justamente el Tyson portaba en la pelea que tuvimos la semana pasada una banda felicitando, ¿no? Decía 50 años de Julio César. Bueno,
Hoy aquí sube al cuadrilátero el hijo, Omar Chávez, así es que pues prácticamente nada para iniciar lo que será una gran contienda y para gusto nuestro se las podemos brindar a todos ustedes, amigos de Azteca América. Escuchemos, por favor. De la noche por Promociones Sanfer en asociación con TV Azteca y Tecate, patrocinador oficial. Sancionada por el CMB, presidente José Sulaimán, supervisor Juan Carlos Pelayo, presentando a los jueces de California en los Estados Unidos, Steve Morrow, Zach Young y Max DeLuca. Y el referee es Rocky Burke. Bien, amigos, esta es la pelea estelar de la noche. All right, fans, here we go with the main event of the evening. Una revancha a 10 asaltos por el Campeonato Internacional Plata del CMB. Ahora, damas y caballeros, público presente y aficionados de todo el mundo, en vivo desde Tijuana, Baja California, México, it's showtime! Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with silver trim, he weighed in at 152 pounds. Presentando en la esquina azul, vestido en calzoncillo rojo, tiene un peso de 68 kilos, 900 gramos. His record, 31 wins, 4 losses, 1 draw, with 19 wins coming by way of knockout, con un récord de 31 victorias, 4 derrotas y un empate, tiene 19 ganadas por la vía del knockout. Aquí está el hijo del gran maromero del boxeo de Mexicali, Baja California, México. Demos la bienvenida a Jorge Maromerico Páez Jr. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing red trunks, he weighed in the same at 152 pounds. Y su rival en la esquina roja, vestido en calzoncillo rojo, pesando 68 kilos, 900 gramos. His record stands at 28 wins, 1 loss, 1 draw, with 21 wins coming by way of knockout. Tiene un récord de 28 victorias, 1 derrota y 1 empate, con 21 ganadas por la vía del knockout. Representando la gran familia del boxeo de Culiacán, Sinaloa, México, demos la bienvenida a Omar Businessman Chávez. Pues ahí está, Y aquí está la siempre emocionante presentación que se da previo a este combate. Sí, parece que hay mayoría de gente que apoya justamente a Páez. El hijo consentido de Mexicali, de todo Baja California, precisamente Jorge el Maromero Páez, y ahora haciendo extensivo ese cariño al Maromerito. Bueno, suelta los dos. Ahí escuchamos al referee con este canelo platinado en su cabellera, Sí. impecablemente peinado. Vamos a ver si así como llega precisamente de bien presentado, se desempeña en sus funciones arriba del cuadrilátero. Pues es un gusto, amigos, a través de Azteca América, junto a Rafael Ayala, aquí les habla Oscar Francisco Cano, a nombre de todo el equipo de Azteca América que trabaja para ustedes, a nombre de Joaquín Ibarra, quien hoy, por cuestiones de descanso, no está con nosotros. Arranca la pelea estelar. Ahí los tienen una vez más, como en diciembre del año anterior. Jorge Páez ante Omar Chávez. Los dos predominando el tono rojo en sus vestimentas. Evidentemente mucho más alto Omar Chávez. Y esa es una característica que, insistimos, no pudo explotar en la pelea anterior. Mientras que a base de mucha velocidad, Páez terminó por abrumar, por sacar de quicio justamente a Chávez. Me decías, Rafa Ayala, que veías preocupado a papá Chávez. Sí, bastante compungido en el rostro el señor Julio César Chávez, la leyenda, Julio César Chávez González, evidentemente,
Pero, ¿sabes qué? También me da mucho gusto ver a Omar Chávez físicamente impecable. Sí. El trabajo de gimnasio se ve que sí lo tomó a conciencia. La definición muscular es la de un boxeador. También el maromerito le bajó a los tamales de la última vez que lo tuvimos en televisión. Se nota también bien presentado. Físicamente no le podemos exigir nada a ninguno de los dos. Bueno, pues ahí están, se acaba todo lo previo y lo que cuento es lo que suceda a partir de este instante y los próximos episodios que viviremos a través de Azteca América. Ahí le metía justamente el golpe recto Chávez, sin embargo ahí cuidado, le empuja con las dos manos, lo trata de mantener a la distancia. Ahora lo que quiere es justamente eso Chávez, que no se le meta como en la primera pelea que lo tenía prácticamente respirándole cara a cara. Y de ahí le sacaba combinaciones fugaces, velocísimas. Ahí castiga justamente arriba, pero se defiende bien Chávez con una buena guardia, precisamente cubriendo el rostro. Se escabulle de otra serie de combinaciones. Chávez termina por empujarlo, tiene que aprovechar eso. Quizá más fuerte Páez porque es más compacto, pero Chávez tiene esa cuestión del alargue. Si le estira los brazos con fuerza, lo echará hacia atrás. Y ahí le quiere meter justamente un upper de zurda, sin embargo no alcanza a conectarlo. Elude bien perfecto Páez, se agacha. Quiere repetirle ahora en la dosis, haciendo lo mismo. Se notan los dos tensos en el arranque mismo del combate. Nerviosos, tensos, no quieren dar un paso en falso. Ya Omar se llevó un buen par de impactos por parte del maromerito. Aquí de nueva cuenta le conecta abajo. Y otra vez tratando de ir minando poco a poco. Quiere probar si realmente la resistencia de Chávez es como la cuentan. Se va echando hacia atrás justamente Omar. De repente como que no sabe cómo quitárselo de enfrente. Ya ahí viene Páez justamente. Castiga abajo y arriba. Volado de zurda. Especie de gancho que pasa zumbando justamente el rostro de la cara de Chávez. Aquí se le lanza otra vez. Buen upper. Lo contacta hacia la salida. Vemos ahí que el calzoncillo lo dice Maromerito por fin. ¿Le gusta o no le gusta? Que diga, sí, ya no sabemos. Pero bueno, es que ya se ha acercado más a su papá. Entonces, de ahí que no importa. Va a sonar la campana. Termina el primero. No se despegue. Aquí, Azteca América. Mi amor, ¿qué pasó? Nada, se compró un nuevo Ford Escape. ¿Un Ford Escape? ¿El que prácticamente se estaciona solito? Que tiene la puerta trasera que se abre con un solo. Necesito estar solo. Nuevo Ford Escape 2013. El único en su clase que da un paso adelante con una ingeniosa puerta trasera a manos libres. O lo tienes o lo quieres. Estamos de regreso, amigos de Azteca América. Los mejores impactos de este primer episodio, que es el auténtico round de estudio, a pesar de que estos ya tuvieron un enfrentamiento. Simplemente marcando la distancia, y me parece, Oscar, que los mejores impactos salieron de los puños precisamente del ratón. Sí, tomó la iniciativa Páez. Se notó incluso un poco nervioso Chávez, ¿no? Como que tiene que asentarse. Tiene mucha presión sobre sí. Él mismo se la puso y dijo, eso define mucho mi futuro en esta profesión. Pues vámonos recios con este segundo episodio de la batalla estelar de esta noche, función de gala. Ya tuvimos un título del mundo y ahora el episodio 2 de la batalla entre estas dos continuaciones de leyenda. ¡Vaya! Manera de investir por parte del ratón. Conecta pleno, le sacó brillo a la mandíbula de Omar Chávez, que responde de manera correcta con un gancho. Sin embargo, el daño está hecho. El golpe que asestó el ratón puso a temblar y puso en malas condiciones a Omar Chávez. Intenta con un volado, la guardia está prácticamente abierta, le están entrando todos los golpes que salen de la humanidad del ratón Páez. Ahí está contra la esquina, contra la unión de las cuerdas, Omar Chávez está en problemas. Vamos a ver si el maromerito decide irse con todo al ataque, si decide finiquitar todo en este segundo episodio. Ahí están de nueva cuenta, en la lucha prácticamente cuerpo a cuerpo. Vaya gancho de izquierda por parte del ratón. Le repite la dosis en dos ocasiones. Izquierda, derecha, sacándole brillo a la mandíbula. Ya es un auténtico concierto de música sobre las muelas. Vaya impactos que está soltando el ratón Páez Jr. Qué manera de golpear el rostro de Omar Chávez, que no encuentra la defensa correcta para Francisco Caro. Pareciera que acabamos de ver el video de lo que pasó en diciembre y da la impresión de que simplemente continuó la misma. Le tiene metido la guardia, Chávez no se lo sabe quitar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la preparación táctica para el combate? Chávez vuelve a hacer lo mismo, lo tiene tan cercano que sus brazos están amarrados, son larguísimos, los tiene pues, prácticamente envueltos en su cuerpo. Cuando tú tienes la ventaja en la estatura, mantén la distancia. Claro. Saca ventaja de ese enorme
de ese enorme tamaño de tus brazos. Pero Omar decide ir a la pelea en corto. Y es ahí donde se está llevando una auténtica zarandeada. De nueva cuenta esa mano izquierda que ha hecho cualquier cantidad de daño en el rostro de Omar Chávez. Está en aprietos, está en peligro. Está latente la posibilidad de knockout. Haciendo una pelea bastante inteligente el Maromerito. Mientras tanto, Omar sigue en el terreno corto. Equivocadamente su esquina ya lo tendría que mandar a la distancia. Mientras tanto, buena combinación por parte de Omar Chávez. El menor de la dinastía Chávez, sin embargo, en el recibir también está el dar. El Maromerito se tragó un par de impactos, pero inmediatamente respondió con la misma moneda. Buena pelea interesante en terreno corto, donde le conviene ampliamente al Ratón Páez. Y de nueva cuenta esa andanada que sale como una auténtica ametralladora. En el terreno corto, ambos peleadores contra las cuerdas. Omar Chávez es el que está en malas condiciones. El Ratón ejerciendo la presión a placer. De nueva cuenta, un volado de izquierda que se queda corto, pero que llevaba muy malas intenciones. Golpe de upper buscando terminar con todo de una vez. Apenas en este segundo episodio, Jorge Páez Jr. está demostrando que viene con toda el hambre, con toda la intención. Últimos 10 segundos, atención. Se queja de un golpe bajo Omar Chávez. Me parece que es en la desesperación porque el ratón está siendo prácticamente amo y señor de este pleito. Sí, tomó gran ventaja, sobre todo el arranque mismo de este segundo episodio. Puso en severas condiciones a Omar Chávez. Lo vamos a ver aquí cómo lo mete contra las cuerdas y le pone una cantidad de golpes realmente poderosos, preocupantes para la esquina de Chávez Jr. Vean ahí, le aguanta así con los guantes, pero vean, se le mete en medio justamente ese también volado de zurda. Chávez ahí increíblemente se queja de un golpe y lo agarran ahí, después le meten otros 3 seguidos. Hacia el final quiso responder, pero no con la fortaleza que se requiere. Ya tiene muy inflamado el pómulo justamente del lado izquierdo. Cano, le lleva 7, 8, 10 centímetros. Quizá que de Montres está siendo agachado. Pero agachado a su nivel. Voy a lo mismo. Parece que estamos viendo el video de la pelea anterior. Lo mismito, o sea, no supo aprender y ahora ya mucho más confiado. Páez empieza a tratar de engañarlo con fintas. Al estilo de Filipino Flash justamente, de Nonito Donaire. Lo vimos hace poco hacer eso. Justamente